Libro segundo de las Crónicas, capítulo 33. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, según la costumbre abominable de las naciones que Yahvé había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los santuarios que su padre Ezequías había destruido, erigió altares dedicados a los Baales, hizo troncos sagrados, se postró ante todo el ejército de los cielos al que rendía culto, y construyó altares en el templo de Yahvé, del que Yahvé había dicho: en Jerusalén estableceré mi nombre para siempre. Construyó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios del templo de Yahvé. Arrojó a sus hijos a la pira del fuego en el valle de Ben Hinón, practicó la adivinación, la magia y la hechicería, consultó a nigromantes y adivinos. Se excedió en hacer lo malo a los ojos de Yahvé, provocando su cólera. Instaló en el templo de Dios la imagen del ídolo que había fabricado, del que había dicho Yahvé a David y a Salomón, su hijo: en este templo y en Jerusalén, que he elegido de entre todas las tribus de Israel, estableceré mi nombre para siempre. No volveré a hacer que Israel vague errante fuera de la tierra que di a sus padres, a condición de que se comprometan a actuar conforme a todo lo que les he mandado, según toda la ley, los decretos y normas ordenados por Moisés. Manasés desvió a Judá y a la población de Jerusalén hasta el punto de actuar peor que las naciones que Yahvé había eliminado ante los israelitas. Yahvé habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Entonces Yahvé hizo venir sobre ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, que apresaron a Manasés con ganchos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando se vio en angustia, quiso aplacar a Yahvé su Dios, humillándose profundamente en presencia del Dios de sus padres. Oró a él y Dios accedió. Oyó su oración y le concedió el retorno a Jerusalén, a su reino. Entonces supo Manasés que Yahvé es el Dios. Después de esto edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el torrente, hasta la entrada de la puerta de los peces, cercando el Ofel, y la elevó a gran altura. Puso también jefes del ejército en todas las plazas fuertes de Judá. Quitó del templo de Yahvé los dioses extraños, el ídolo y todos los altares que había erigido en el monte del templo de Yahvé y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reconstruyó el altar de Yahvé y ofreció sobre él sacrificios de comunión y de alabanza, y mandó a Judá que diese culto a Yahvé, el Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo ofrecía aún sacrificios en los altos, aunque solo a Yahvé su Dios. El resto de los hechos de Manasés, su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Yahvé, Dios de Israel, se encuentran escritos en los hechos de los reyes de Israel. Su oración y cómo fue oído, todo su pecado, su infidelidad, los sitios donde edificó santuarios y donde puso troncos sagrados e ídolos antes de humillarse, todo está escrito en los hechos de Josai. Manasés reposó con sus antepasados y fue enterrado en su casa. Amón, su hijo, reinó en su lugar. Amón tenía 22 años cuando empezó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, como había hecho su padre Manasés. Amón ofreció sacrificios y dio culto a todos los ídolos que había fabricado su padre Manasés. Pero no se humilló delante de Yahvé, como se había humillado su padre Manasés. Al contrario, Amón cometió aún más pecados. Los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su palacio. Pero el pueblo del país mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo del país proclamó rey en su lugar a su hijo Josías.